Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo que tenemos de webinars en Lazarus y Lazarus. Este nuevo ciclo se llama Soluciones que revolucionan tu jornada y hoy vamos a iniciar con el tema de anclajes mecánicos y químicos, un tema súper importante en la industria en la que estamos todos, ¿verdad? Recordarles nuevamente que vamos a tener el webinar durante los primeros 45 minutos y los últimos minutos, pues usted podrá realizar sus preguntas para que sean respondidas directamente por la conferencista que tenemos hoy y además de que al final vamos a estar haciendo pues nuestra acostumbrada rifa entre todos los que entren para ver quiénes van a ganar en esta tarde. Así que manténganse atentos y estén presentes hasta el final del webinar para que puedan participar. Muy bien, quiero comentarles que la conferencista de hoy, ella es especialista GILTI para Lazarus y Lazarus, es ingeniero civil, egresada de la UNA, y es la ingeniero Paola Molina, la que nos va a estar acompañando en esta tarde. Y Paola, sea cordialmente bienvenida y dejo con usted pues a toda nuestra audiencia. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, porfa, si miran la pantalla? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Paola, se ve. Ok, súper. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de anclaje mecánico y químico. No sé si sabían que el 70% de las fallas de los anclajes es por una mala selección e incluso una mala instalación. Hoy vamos a evitar este tipo de inconvenientes con nuestras soluciones Hilti. Las soluciones Hilti van ligadas por las más precisiones y menos tiempo. La innovación de Hilti, potenciada por la experiencia de Lazarus y Lazarus, nos lleva a la innovación con la historia de Lazarus y Lazarus. Con más de 30 años de trayectoria en Honduras y la región, acompañamos a profesionales experimentados con socios estratégicos. El portafolio de soluciones de Lazarus y Lazarus simplemente no tiene igual, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a presentar lo que es Hilti a través del tiempo. Muchas personas han preguntado acerca de dónde es Hilti, la gente dice que de Alemania, de Francia y demás. Pero nosotros empezamos la historia en 1941 en Liechtenstein, en Suiza, ¿verdad? Lo que tiene la innovación de Hilti es que tiene diferentes socios en la industria a nivel mundial, ¿verdad? Tiene más de 30,000 colaboradores y opera en más de 120 países. ¿Por qué es importante decir que opera en 120 países? Porque, por ejemplo, en este caso que nosotros hablamos de anclaje químico y mecánico, no solo hablamos en sí del perno y demás, sino que hablamos de diseños. Eso más adelantito lo vamos a ver, pero ¿qué me dice a mí o qué me interesa a mí saber en los 120 países? Porque si hay, por ejemplo, en Francia o hay en India algún tipo de problema o algo estructural que necesitamos revisar y que en esos países ya los han resuelto por medio de Hilti, entonces nosotros podemos consultar, ¿verdad? Y dar ese juicio de ingeniería y venir aquí a tropicalizarlo a Honduras, ¿verdad? Y dar esa solución. Por eso es importante saber que opera a nivel mundial, ¿verdad? Hilti en ingeniería básicamente tiene la innovación y el respaldo en cada proyecto. Nosotros tenemos orientados en un objetivo muy grande, es en lo que hacemos, el anclaje, fijaciones, sistemas portafuegos, tenemos sistemas modulares, herramientas eléctricas, mediciones y más. Hilti es más que herramientas, ¿verdad? Y eso lo voy a explicar por qué. ¿Cómo lo hacemos? A través, por ejemplo, los anclajes químicos y mecánicos lo hacemos a través de diseños con el software Profis o productos certificados y con soporte técnico local y postventa activa. Realmente, ¿por qué elegirnos? Porque no solo vendemos productos, sino que garantizamos soluciones seguras y rápidas y rentables para cada obra. Más que ingeniería, es una confianza estructural, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que Hilti es más que herramientas? Todo el mundo siempre nos dice como,
Ok, es una herramienta roja, el rotomartillo o la esmeriladora y demás. Bueno, nosotros contamos con sistemas de mediciones láser, sistemas Neuron, que es pues, la nueva plataforma de 22 voltios que tiene Hilti, los sistemas de demolición, ¿verdad? Tenemos sistemas de perforación, los sistemas de fijación directa, sistema de anclaje, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y los sistemas de Firestop o cortafuegos, y también los sistemas modulares de soportería, ¿verdad? Entonces, ya entrando en materia, podemos decir anclaje químico o mecánico, porque es importante entender, una, las diferencias y dos, cuándo elegirlo o por qué elegirlo, ¿verdad? La decisión técnica que impacta todo el proyecto. ¿Por qué impacta realmente la instalación de la misma? Porque hay específicamente detalles de uno y otro que no son para todas las aplicaciones ni todas van a funcionar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Nosotros tenemos aquí las ventajas de los anclajes químicos, ¿verdad? Y las ventajas de los anclajes mecánicos. Pero ahorita, bueno, con el químico nosotros tenemos la ventaja que tiene mayor carga alcanzable, ¿verdad? También tenemos el mayor rango de material base. Por ejemplo, nosotros podemos colocarlo en piedra natural, podemos colocarlo en lugares donde estén húmedos y demás, ¿verdad? También tenemos menor distancia, borde y separación. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio del Profit nosotros podemos revisar y este rango nosotros lo podemos optimizar con el anclaje químico, ¿verdad? Las longitudes virtualmente ilimitadas, ¿verdad? También la calidad del acero es combinable. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un A36, no hay ningún problema, un E55, un B105 y demás, y siempre van a estar cumpliendo dependiendo qué es lo que necesitan en sus proyectos. También tenemos las perforaciones que dan rellenas con el mortero. Más adelante les voy a enseñar una imagen que es lo que especifica en este punto. Y las aprobaciones son disponibles totalmente para ustedes. Por ejemplo, si ustedes necesitan, como las personas siempre nos consultan, ¿tienen algún epóxico que sea certificado? Claro que sí, nosotros manejamos los certificados ASTM, ¿verdad? Ya sea de la varilla, que la nuestra se llama varilla Haas, para el perno de anclaje con anclaje químico, el R500, el R100, ahí les voy a enseñar el portafolios, ¿verdad? Pero todo esto viene certificado. Ok, ¿qué son los puntos realmente azules? Esas son algunas limitantes que puede tener el anclaje químico, como por ejemplo, precisa tiempo de curado. Nosotros con el R500, por ejemplo, necesitamos de 24 horas para que el tiempo de gelado, que es menor, cuando ya se empieza a sentir como un poquito más duro, ¿verdad? Necesita más tiempo para colocarle las cargas, ¿verdad? No es como que ya coloco el epóxico e inmediatamente yo ya hago la instalación y demás. No, no es así, hay que esperar un tiempo, ¿verdad? Otra limitante podría ser un mayor esfuerzo para instalar, obviamente, ¿verdad? Porque necesitamos ese tiempo de instalación, más obviamente quitar los residuos, que más adelante lo vamos a ver, y obviamente posee fecha de vencimiento. Hay que tener bastante cuidado con el hecho de tener este producto en altas temperaturas y demás, como lo que dice en el segundo punto, que es sensible a las temperaturas y almacenamiento, ¿verdad? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, aquí está el mecanismo de instalación. ¿Qué es lo que debo saber yo o por qué puedo seleccionar el anclaje químico hasta cierto punto? Por ejemplo, el R500 que les había mencionado, yo tengo que ver qué usos le voy a dar. El rebar para nosotros significa la instalación con varilla corrugada más, más el anclaje químico. Y la varilla roscada es el perno que utilizamos post instalado para colocar con arandela y con tuerca más el anclaje químico, ¿verdad? Entonces tenemos las condiciones del concreto deben ser, o esas son las que considera Hilti para poder tomar una decisión, es que esté seco, que esté saturado de agua, que sea un agujero lleno de agua y que esté sumergido. Entonces, si vemos el primer punto, entonces nosotros vemos que el R500 es el producto, o mejor dicho, el anclaje con mejores certificaciones, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces nosotros podemos ver que las condiciones del concreto prácticamente las cumple todas,
no menos en este, sino que saturado en aguas, sino que sin reducciones de carga, o sea, que quiere decir de que inmediatamente al colocar el epóxico no va a haber ningún problema. Por ejemplo, si ustedes en uno de sus proyectos tienen estas limitantes y demás, nosotros conseguimos lo que son documentaciones específicas con certificaciones directamente de Hilti, con Lazarus y Lazarus, para que ustedes puedan tener esa documentación en proyecto o para presentar a supervisión por si tienen algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos con el método de perforación. ¿Por qué es importante el método de perforación? Porque recordemos que el anclaje químico necesita de rugosidad para poder tener más adherencia. Entonces, por ejemplo, ahí está la perforación con martillo, tenemos la perforación con broca hueca, la perforación con diamante y la instalación safe set, que la safe set prácticamente es una instalación donde se extrae el polvo inmediatamente. Entonces, bien, ya teniendo esto en cuenta, si se fijan bien, el R500 también cumple con estas mismas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el R100? El R100 con las perforaciones en diamante tiene esa limitante, por lo que les decía, por la rugosidad en el cual nosotros al perforar con una broca diamante, esta no queda tan rugosa como tal. Entonces, evidentemente, por eso no tiene esa limitante, ¿verdad? A diferencia del R500, que se puede adherir perfectamente en una superficie un poco más lisa, ¿verdad? También tenemos lo que son las aprobaciones, ¿verdad? Que esa es la parte importante, las aprobaciones del ICC y el IES, ¿verdad? Que quiere decir que son aprobaciones técnicas estadounidenses, ¿verdad? Y acá podemos ver las diferentes normativas, ¿verdad? Incluso podemos encontrar más para los variajas también, por ejemplo, está el ASTM, tanto el perno como la arandela y la tuerca también con sus ASTM, ¿verdad? A la hora de adquirir cualquier X o Y producto, también se envían estas fichas técnicas o incluso se le hace un documento formal al cliente en el cual se dice X o Y normativas, ¿verdad? Por si lo llegan a necesitar en sus proyectos. También otra consideración importante es la temperatura del material base durante la instalación. ¿Por qué es importante esto? Porque puede estar lloviendo, puede haber mucho calor y esto es precisamente la dirección que le tiene que dar al anclaje, porque si es una zona muy fría o es una zona con mucho calor, entonces obviamente va a depender del tiempo de secado y el tiempo de gelado, ¿verdad? El tiempo de curado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mínima de 23, ¿verdad? Y una máxima de 105, entonces a mí el R500, un ejemplo, podría durar 2 horas de instalaciones en las temperaturas de instalaciones más bajas. En las temperaturas promedio pueden ser 25 y las temperaturas de instalación más allá son de 4 horas o incluso dependiendo del tiempo. Esto solo es el tiempo de gelado, ¿verdad? El tiempo de curado, o sea, el tiempo cuando ya realmente está ya no tan fresco, ¿verdad? Pero siempre se tiene que esperar 24 horas, eso cabe recalcar. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el R100. El R100 mínimas tendría que ser de 41 o de 5 Celsius, ¿verdad? O 40, que pues fácilmente se llega en varios países a 40 Celsius, ¿verdad? Y acá tenemos que el tiempo de instalación es más baja, sería de 72 horas, la de media o el promediado sería de 12 y las temperaturas de instalaciones más allá son de 4 horas, ¿verdad? Y también tenemos los certificados ambientales, ¿verdad? De las aprobaciones NSF y del certificado LEED, ¿verdad? En el cual bastantes proyectos y supervisoras han tenido estos inconvenientes por colocar químicos y demás o que estén expuestos eh, a químicos que las personas pueden enfermarse y demás, o incluso poder tocar y que sean altamente tóxicos. Entonces nosotros también tenemos esas aprobaciones directas.
¿verdad? Tenemos el HY200R, que es de curado rápido. Tenemos las resinas epóxicas como la que le mencionaba, el R500, el R100, el R10, que son epóxicos de curado lento, y el anclaje químico en cápsula, que se llama el HBU2, ¿verdad? En el cual tiene ciertas reducciones, pero es muy bueno para cargas bastante mayores. ¿Verdad? También tenemos, ya quitando la parte de anclaje químico, nosotros tenemos las ventajas también del anclaje mecánico. El anclaje mecánico tiene ciertas limitantes, pero es muy ventajoso dependiendo el tipo de proyecto que queramos utilizar. Por ejemplo, cuando las losas de concreto, ustedes necesitan colocar X o Y placa metálica, colocar, no sé, algo, y que la losa sea muy pequeña, por lo menos de unos, tal vez unas 8 pulgadas, unas 5 o 6 pulgadas, entonces nosotros recomendaríamos mejor un anclaje mecánico. ¿Por qué? Porque estas pueden tener como mínimo una instalación de mínimo de empotramiento de 2 pulgadas, por ejemplo. A diferencia del anclaje químico, que necesita un poquito más de perforación o de empotramiento para que agarre una mayor seguridad. A diferencia del anclaje mecánico, que sí se puede colocar y de igual forma puede cumplir con lo que ustedes necesitan. Ok, una de las grandes ventajas del anclaje mecánico es que está listo inmediatamente para recibir lo que son las cargas, ¿verdad? No hay que esperar absolutamente nada para colocar lo que son las cargas, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente las instalaciones son sencillas. Literalmente, si es un perno de media pulgada, yo perforo con una broca de media, lo coloco, le coloco la perneadora, o lo hacemos manualmente, se abre, se retrae en la parte de la expansión y listo, y ya está, ¿verdad? Y ahí sí podemos colocar cargas y demás y queda mucho más rápido, evidentemente. También tenemos otra ventaja, que no tiene fecha de vencimiento, lógicamente no son sensibles a la temperatura tampoco, y tiene aprobaciones disponibles, ¿verdad? Igualito al anclaje químico, ¿verdad? También tiene sus normativas ASTM, hay inoxidables, hay de acero galvanizado, hay de HDG, ¿verdad? También. Y evidentemente los anclajes mecánicos también tienen sus limitantes, como las cargas y geometrías limitadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que realmente las cargas que sean sísmicas muy grandes o unas cargas bastante elevadas que tengan un peso mucho mayor, el anclaje mecánico tiene sus reservas al respecto. Aguantan muchísimo, pero no para unas cargas exageradas, como los que las puede aguantar el anclaje químico, ¿verdad? También tenemos lo que son generalmente los materiales de base limitados, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una zona donde está un material base o muy húmedo, por ejemplo, si no es un anclaje inoxidable, entonces va a tener inconvenientes, ¿verdad? La distancia al borde y las separaciones mayores, en el caso de anclaje mecánico, no es tan accesible. O sea, yo no puedo venir y colocar mi placa base y colocar el perno y dejarlos casi en la orilla de la placa. No se puede. Eso se puede tender más con el anclaje químico a que con el anclaje mecánico. Funciona más cuando realmente tengo un espacio mayor entre el límite de la placa y el perno, ¿verdad? También tengo la calidad del acero según el proveedor, lógicamente, ¿verdad? Y el agua podría penetrar en las perforaciones, que es lo que le mencionaba anteriormente. Ok, aquí tenemos el selector de anclaje mecánico, ¿verdad? Aquí yo necesito saber más o menos el material del anclaje que yo quisiera poner, ¿verdad? Entonces, el acero al carbono, tenemos galvanizado mecánicamente, galvanizado en caliente, acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316. Entonces, varias normativas van cumpliendo por sí, ¿verdad? Nosotros uno de los mejores anclajes que tenemos se llama el KB1, como también el Kiwi Bolt 3, que tiene acero inoxidable, ¿verdad? 304 y 316 y galvanizado en caliente. Bastantes personas han consultado en el mercado como si hay realmente
acero inoxidable, ¿verdad? De los pernos les ha costado un montón llegar a este, pues nosotros tenemos esa disponibilidad de materiales, ¿verdad? Entonces, lo utilizan, por ejemplo, cuando son las perforaciones de algún tipo de tope, ¿verdad? De estacionamiento, entonces no quieren que se penetre el agua en la perforación, entonces necesitan un anclaje inoxidable, lo colocan y también colocan uno de los sellos Admix. Bueno, pero ese es otro tema, pero por ahí va, ¿verdad? La idea es que nosotros tenemos como la solución completa, ¿verdad? Y vamos viendo el tipo de diámetro también que necesitan. Por ejemplo, está de la mínima de 3 octavos a mayor a 3 cuartos, o tenemos también de 3 octavos mayor a 1 pulgada, ¿verdad? También cumple con las normativas, como lo mencionaba anteriormente, si se fijan bien, casi prácticamente todas, dependiendo del material base, si es el hormigón fisurado, no fisurado, certificación sísmica, si es una losa, ¿cómo es que se llama esta? Alveolar, creo que se llama esta, ¿verdad? La albañilería con grout y la albañilería hueca, ¿verdad? No para, por ejemplo, varias personas nos han consultado que si el KB1 o el KBTZ2 o el KB3 funciona para albañilería hueca. No, no funciona para eso, ¿verdad? Necesitamos tener el suficiente espesor de concreto para poder colocar lo que son estos tipos de pernos, que son los acuñados, ¿verdad? Es para ya sea tabla yeso, para sea albañilería hueca. Hay otro tipo de anclajes que los podemos hablar en otro momento. Si alguien tiene alguna duda al respecto, lo podemos visualizar, ¿verdad? Pero específicamente nosotros nos vamos a basar en los anclajes, el cual yo tenga un espesor suficiente en el hormigón, ¿verdad? También tenemos los tipos de tornillos. Por ejemplo, está el Quick Hooks, ¿verdad? El KHZ, ¿verdad? El Quick Bus, el EZ, y los anclajes al RAP, ¿verdad? Que son los HDI-P, los HDI normales, los HDB, ¿verdad? Que prácticamente son los que se utilizan para la soportería y detener, pues, evidentemente tuberías y demás. Y los anclajes de autoexcavado y los anclajes de expansión HCL4, que son las para anclajes de cargas muy altas, ¿verdad? Sí ya son de una gama muy parecida al anclaje químico, ¿verdad? A diferencia de los que les mencioné anteriormente. Pero estos ya son para cargas más especializadas, más puntuales, ¿verdad? Y diferentes. También tenemos las aprobaciones o los reportes de evaluación, ¿verdad? Obviamente, pues están listados por la UL, el aprobado por la FM, tenemos obviamente el OLID que les mencionaba, el Florida Building Code y el IBC o el ICC, ¿verdad? Que eso más adelante lo vamos a poder ver por medio del Profis, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a una parte muy importante, y es ¿por qué siguen fallando los anclajes en obra? Realmente, ¿por qué siguen fallando? Hay errores comunes, como por ejemplo la instalación incorrecta, productos genéricos, diseños sin respaldos, sin normativas y demás. Y aquí en este punto les quisiera consultar a ustedes, por si alguien quiere opinar por medio del chat o demás, o abrir su micrófono y decir algo. ¿Por qué creen que en esta imagen está mal colocado un anclaje químico? ¿Qué es lo que lo hace que no esté bien? Vamos a ver, alguien que pueda comentar por ahí. ¿Nadie? Ok, bueno, siguen fallando porque realmente, por ejemplo, en esta imagen, si se fijan bien, nosotros tenemos pero bastantes fisuras alrededor. O sea, sí puede haber ciertas fisuras para nosotros poder colocar el epóxico, pero no a tal punto que sea algo grave que se pueda desquebrajar o le pueda pasar algo al epóxico, porque eso quiere decir que hay mucho movimiento o algo está pasando en esta zona que no está bien. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado, ¿verdad?
con las instalaciones incorrectas, porque ¿qué pasa si yo lo dejo así como está? Pues se puede desquebrajar e inmediatamente el epóxico no va a durar lo que realmente para lo que está diseñado, que ahí lo voy a enseñar más adelante, pero nuestro epóxico está diseñado tanto para 50 años como para 100 años, ¿verdad? Entonces, la idea es que siga y siga durando mucho más, ¿verdad? Pero en estos casos no se puede implementar de esta forma porque obviamente va perdiendo la garantía directamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en esta segunda imagen? No está el epóxico totalmente en la perforación, ni en el hueco, ni nada. O sea, solo está rellenado en la parte de arriba y abajo queda totalmente vulnerable. ¿Por qué queda vulnerable? Porque realmente no se puede colocar un anclaje que no esté adherido tanto al concreto como también al perno con el anclaje químico, ¿verdad? No podemos hacer esto. ¿Qué pasa? Esto compromete la seguridad estructural y aumenta los costos, ¿verdad? Les doy un ejemplo. No es solo un anclaje, es la base de tu seguridad. Las personas creen como, no, sí, que así se instale, no, que así se quede. O sea, evidentemente, cuando nosotros vamos a instalar un perno o lo que sea, sabemos que esto es altamente importante hacerlo de una forma correcta porque puede causar un grave, pero grave problema en cualquier estructura y lo peor es las pérdidas humanas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí les enseño un rótulo que van a poder ver por medio de esto. Se cae inmediatamente. Ahí se produce un volcamiento de la estructura y no contaba con si se fijan bien por acá, no, o sea, no tenía una suficiente estructura sólida aquí, ni bien instalada tampoco. Por más que se ven muchos pernos y mucha estructura, eso no garantiza de que la seguridad sea válida, ¿verdad? Porque evidentemente aquí si se pueden observar, por ejemplo, mire, aquí estaba diseñado correctamente, visualmente pues se ve que sí, en esta parte de diseño, pero a la hora de la hora vemos que hay una mala instalación, ¿verdad? Porque no colocaron bien lo que son las cargas de viento. ¿Por qué es importante considerar las cargas de viento? Y más que todo en un rótulo, porque es el primer riesgo que corre, ¿verdad? Un perno al respecto, ¿verdad? Porque es una fuerza que viene a impactar y que los pernos no están preparados si no se calcula de la forma correcta y no se considera en un diseño de conexiones. Ok, esta pues no pasó a más, gracias a la vida, a Dios y demás, no pasó, solo tocó un carro y listo, ¿verdad? Pero no se trata de cuántos pernos se usan, sino de cómo están diseñados, ¿verdad? También tenemos aquí esta que no fue un temblor, no fue el fuego, fue la falta de pernos. Aquí es la línea de los olivos del metro 12 en México, ¿verdad? Que se vino abajo. Incluso hubo 15 muertos y 36 personas heridas por falta de pernos Nelson, por falta de soldadura en algunos o X o Y pernos en la zona. Entonces, hizo que se viniera abajo, ¿verdad? Entonces, imagínense, por más que tengan los pernos y demás, y ok, lo tratamos de instalar, pero si no se instaló de una forma correcta ni se hizo la cuantificación adecuada, entonces ahí nosotros empezamos a tener problemas de construcción. ¿Y qué es lo que pasa? Se hacen las pérdidas humanas, las pérdidas millonarias que cuesta hacer pues una estructura de ese nivel, ¿verdad? Y demás, entonces por eso es la base de la seguridad, no solo es un anclaje, ¿verdad? Tenemos también que con Hilti y Lazarus pasas de fallas a una ingeniería de precisión en minutos. ¿Cómo sé yo esto? Porque nosotros utilizamos lo que es el Profit más un sistema certificado de Hilti. Tenemos las soluciones de diseño con el software certificado, ¿verdad? Los anclajes de alta calidad con aprobaciones ya antes mencionadas, asesoría y soporte del local de expertos técnicos, ¿verdad? Nosotros vamos a su proyecto y le enseñamos cómo instalar este tipo de pernos para que quede totalmente
asesorado por nosotros, ¿verdad? Y obviamente tenemos esa tecnología internacional y un respaldo nacional, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las otras imágenes, pueden observar este perno ya tiene totalmente todo y recubierto la perforación con un anclaje químico, ¿verdad? Esta es la correcta instalación y les voy a enseñar el por qué es la diferencia de uno y otro. Eso se puede ver gráficamente, ¿verdad? Pero en obra tal vez lo pasamos por alto, pero lo vamos a colocar en un estado real. Por ejemplo, aquí está un vivo ejemplo de cuando las personas utilizan estos epóxicos, el cuales son muy buenos, pero si no lo colocan de la forma adecuada, evidentemente no van a funcionar. Entonces, colocan las dos latas y tienen dos componentes. Entonces, ellos lo que hacen es juntarlos, ¿verdad? Y hacer lo siguiente que hace este video, que es la forma incorrecta de colocar un anclaje químico. Ahí está el componente A, componente B. Ahí. Y eso es lo que hacen. Si se fijan bien, volvemos a retroceder un poquito más. Y es que untan de la nada el anclaje químico solo en la varilla. Esto no es una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Estas son aplicaciones manuales con muchos errores y tienen un rendimiento fatal porque no lo colocan de una buena forma, ¿verdad? Evidentemente no se debe de colocar el epóxico en la varilla y después vemos que en un pedazo de cartón vengo yo y le coloco y le doy vuelta y con eso es suficiente y bien, gracias. No. ¿Qué pasa si nosotros sacamos ese anclaje como ellos lo quisieron instalar? Si se fijan bien, aquí está la varilla y aquí vemos pedazos de faltantes de epóxico, ¿verdad? Esto no es una forma correcta de hacerlo. A diferencia, por ejemplo, cuando se colocan en cartuchos y demás, como de manera puntual. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, vamos a adelantar un poquito, se perfora, se coloca el epóxico y después se coloca la varilla. Entonces, por ejemplo, aquí, miren cómo va rellenando el epóxico y cómo queda específicamente con todo relleno la varilla con el anclaje químico, porque así tiene una mejor adherencia en el concreto y en el perno, como les había mencionado. Entonces, aquí lo podemos hacer en Hilti directamente con dosificaciones precisas, con menos desperdicios, máximas eficiencias y demás, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos un dispensador a batería Hilti. Aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre utilizar una batería o utilizar un manual, ¿verdad? Los dos sirven bastante bien, pero para que ustedes lo tomen en cuenta por si alguna vez les toca hacer este tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces aquí pueden observar, se llama HD500, ¿verdad? Aquí están las perforaciones, ¿verdad? Están con HY200, un anclaje de curado rápido. Si se fijan bien, miren, van colocando lo que es el epóxico y después yo coloco lo que es la varilla Haas, ¿verdad? Y con eso pues se va sacando un tipo de desperdicio. Nosotros tenemos también lo que son los volúmenes, calcular volumen, perdón, una calculadora de volúmenes para el anclaje químico. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar el HE200, lo colocamos, esto está de modo gratuito en las App Stores. También podemos colocar si es rebar, si es una varilla corrugada o si es una varilla roscada, ¿verdad? En este caso, pues ellos utilizan una varilla Haas, colocan lo que es de 5 octavos, como decía el ejercicio, y ahí se va viendo cuánto es el número, cuánto es los milímetros o profundidad que debe de tener el empotramiento del anclaje. Por ejemplo, en este caso ellos colocaron 125 milímetros o pulgadas, o depende de qué es lo que estén usando ahí. Entonces, acá nosotros vamos viendo, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Selecciona 5 octavos,
pone 125 y ahí nos dicen hasta qué tipo de broca tenemos que usar, que es un octavo más de la perforación normal, o sea, de 5 octavos más, un octavo más, ¿verdad? Aquí ya determinamos cuánto es el número de anclajes o cuántos quiero hacer. En este caso, ellos colocaron 100, me parece por aquí. Sí, 100, en efecto, miren, nosotros podemos colocar que 24 ml iban en cada perforación. Yo lo modifico en el dispensador e inmediatamente ya solo lo puedo colocar en la perforación y listo, ¿verdad? Si se fijan, hay un poco de menos residuo de uno y el otro, que el otro es manual y este es a batería. Entonces, ahora ellos demuestran el número o la cantidad de desperdicios por medio de el pesaje de los residuos. Entonces, si pueden observar por ahí, ellos agarran todos los desperdicios, ¿verdad? Cada uno, lo miden. Por ejemplo, si se fijan bien, el dispensador manual tiene 148.1 gramos, o sea, 83 ml, ¿verdad? De desperdicio de 10 anclajes, ¿verdad? Ahora vemos el dispensador a batería. ¿Cuánto sería? Tiene 25.4 gramos, o sea, 14 ml de desperdicio, ¿verdad? A diferencia, pues, evidentemente, de lo que solo se unta a uno que tiene un dispensador manual que es bastante bueno, bastante bueno, y también el dispensador a batería que es incluso mucho más óptimo, ¿verdad? Que les dice cuántos ml tiene que tener en una perforación y solo lo colocan y listo, hace el trabajo por ustedes. Ahora bien, la confianza que se diseña, seguridad que perdura. ¿Por qué nosotros podemos dar este lema? Porque nosotros tenemos el Profis Engineer Software que podemos hacer las simulaciones de anclaje químico y mecánico, ¿verdad? E incluso les traigo un ejemplo solo para que puedan visualizar más o menos cómo se maneja esto. Ejemplo que vamos a diseñar juntos, estamos fijando racks metálicos en una bodega, por ejemplo. Debe quedar firme ante impactos, cargas o sismos. Son requerimientos que el cliente me está pidiendo. Con anclaje químico aseguramos que no se muevan ni con vibraciones ni con choques de montacargas. Puede ser que también quieran ustedes visualizarlo con anclaje mecánico. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces vamos a hacer el diseño de un anclaje de un rack que esté instalado en una losa de concreto, ¿verdad? Y estos son los tipos de, eh, vamos a ver, los requerimientos acá, los requerimientos. Como les mencionaba antes, ¿cómo podemos asegurarnos nosotros que puede ser un anclaje químico y mecánico? Realmente, por todo lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué un anclaje químico, por ejemplo? Por sus altas cargas, más versátil, el tiempo de curado necesita sus 24 horas, transfiere cargas por medio de adherencia, a diferencia del anclaje expansivo o el anclaje mecánico. ¿Por qué podría yo deducir que puede ser un anclaje mecánico? Ok, porque puede ser una instalación más rápida, pero tiene una menor adaptabilidad, pero evidentemente se transfieren cargas por fricción y se colocan unas cargas inmediatas, depende de cuánto tiempo tiene el cliente para su instalación. Obviamente, por eso te ayudamos a elegir la mejor opción según tu proyecto, ¿verdad? Entonces, según lo que diseñamos con los siguientes datos, nosotros tenemos el método de diseño ACI, el número de placas pueden ser 20, 50, 80, 90,000. El espesor de la losa, tenemos el espesor de 30 centímetros, o sea, cuánto tiene el hormigón de espesor, ¿verdad? El concreto, si es fisurado o no, que se refiere que sea fisurado, que esté con bastantes cargas a tracción, ¿verdad? Pero tiene un de 4,000 PSI. El precio propio del rack más el material de almacenamiento tiene 12 kilonewtons, ¿sí? Y un empuje lateral de impacto o sismo, momentos de 1.5 y perfil tipo HS 4x4, ¿verdad? Que sea rectangular y hueco. ¿Cuáles son nuestros grados de libertad realmente? El diámetro del anclaje, la distancia entre anclajes, el tamaño y el espesor de la placa base. O sea, nosotros podemos jugar con el tipo
de anclaje, ¿verdad? También con el diámetro del anclaje, o sea, el cliente nos puede sugerir, quiero que sea uno de 3/4, pero nosotros le podemos decir, ok, no, pero no es necesario, puedes coger uno de media pulgada y le puede funcionar de X o Y manera. También optimizamos lo que son los diferentes diseños. Entonces, bien, ya teniendo esto en cuenta, nos vamos a salir de acá y nos vamos a ir al Profis y nos vamos a ir acá, ¿verdad? Aquí obviamente el diseño ya está hecho porque si nos pusiéramos de cero, ¿verdad? Nos tardaríamos un poquito más, pero realmente lo que uno coloca en el material base es que yo tenga aquí un concreto fisurado o no fisurado, en este caso lo pusimos fisurado, si es de 2000 PSI, si es de 2500 y demás. Aquí vemos las temperaturas que hay en el lugar, ¿verdad? El espesor del concreto que mencionábamos en el ejercicio era de 30 centímetros. Acá tenemos lo que son distancias al borde, evidentemente cuando están de manera infinita, sé que es una losa abierta, como en este caso, si se fijaron bien en el rack, es una bodega, entonces está pues infinito, por así decir. ¿Se puede simular a que no esté infinito? Claro que sí. Aquí es cuando nosotros necesitamos que la placa o XY cosa esté a flush de lo que ya, de la placa y del concreto, ¿verdad? Pero en este caso nosotros tenemos lo que es el, pues, infinito. Ok, aquí nosotros podemos utilizar las diferentes condiciones de instalación. Si tengo una perforadora diamantada, si es el safe set que les hablaba, la broca hueca, lo que son diamantados con una rugosidad útil, o sea, que realmente tenga bastante rugosidad, no que sea como muy mínima. Cuando tenemos las condiciones del concreto, ya sea seco, saturado de agua, un taladro lleno de agua, por ejemplo, hasta eso podemos utilizar. Ver el refuerzo suplementario, ¿verdad? En el cual tiene barras número 4, barras mayores a números con estribos. Todas estas condiciones se pueden colocar, incluso si hay tensiones presentes, si no hay, ¿verdad? Y demás. Acá nosotros elegimos lo que son las placas metálicas, ¿verdad? Si es de 20 por 20, disculpen, ahí se estaba cargando. Si es de 20 por 20, puede ser de 30 por 35, 40 por 50, lo que ustedes quieran. Pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, pueden ser irregulares, lo que ustedes necesiten para su proyecto. Entonces, aquí, por ejemplo, las podemos modificar, podemos incluso hasta cambiar el ángulo en el que están y también colocamos lo que es el espesor, ¿verdad? Aquí vemos las distancias de los anclajes cuando se hacen por fijaciones con relleno de grout, por ejemplo, o cuando son enrasados totalmente, o cuando hay sin tuerca en base, o cuando hay un distanciamiento considerable, ¿verdad? Y acá tenemos lo que es los diferentes anclajes que podemos utilizar. Si se fijan bien, todos estos están disponibles. Podemos utilizar el HE200 que les había mostrado, el R500, podemos utilizar el Kiwi Bolt TZ2, que son de los anclajes mecánicos, podemos utilizar estas cápsulas que también les había mencionado por ahí, ¿verdad? Los HSL4, que son las cargas de mayores cargas, el KB1, por ejemplo. Entonces, en este caso, nos decían de que era mejor la resina epóxica. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente necesitamos revisar cargas sísmicas, ¿cierto? Entonces, podemos colocarlo con R500 más una varilla Haas. Recuerden que es una varilla roscada. O podemos ver con el KBTZ2. Pero primero vamos a probar solo con el R500, que también, si se fijan acá, tiene para aprobaciones sísmicas. Entonces, si yo ya coloco esto y coloco también lo que es el perfil, aquí yo puedo seleccionar ya sea un perfil M, un perfil W, un tubo de acero, un tubo de redondo, ¿verdad? Y demás. Entonces, en nuestro caso, pues era HSS cuadrado. Yo coloqué las medidas necesarias. Y acá yo estoy viendo que el tipo de cálculo ya sea rígido, el tipo de carga sea sísmico o normal, ¿verdad? Si se fijan bien acá yo lo puedo seleccionar. Yo puedo decir, ok, el B, el límite elástico, sí, lo podemos cambiar, pero en este caso pues lo vamos a dejar así por el momento. Y bueno, ya tengo las revisiones. Entonces,
acá es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos bien haciendo nuestro diseño. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy viendo qué porcentaje de seguridad yo tengo para utilizar este anclaje. Por ejemplo, desde el acero yo tengo un 29%, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me paso de un 100%? Eso quiere decir que el anclaje no está óptimo para este tipo de proyectos. Entonces, debe ser menor a 100 y ese menor a 100 siempre va a estar en color verde, ¿verdad? Siempre, porque eso quiere decir que está en el modo seguro del anclaje. Entonces, podemos ver acero, el arrancamiento del concreto, la adherencia, la extracción sostenida. Por ejemplo, el arrancamiento del concreto es cuando yo tengo un perno que literalmente está muy a la orilla del concreto y eso pues evidentemente se desprende, ¿verdad? Eso es un alto riesgo y es por eso que es necesario tener bien estipulado el centro del perno a la orilla de final del concreto, ¿verdad? Por eso a veces se complica una situación cuando el concreto está flush con la placa metálica. Es por eso que siempre hay, si se han fijado por ahí, siempre está el perno, la placa y hay un poquito más de grosor con el concreto. Dejan algunos 5 centímetros de más y demás, porque la flush sí funciona, claro que sí, pero los pernos tienen que estar un poco más al centro, que evidentemente cuando quedan en la orilla, que puede ser de esta forma. Si se fijan bien, están prácticamente a la orilla de la placa, ¿verdad? También tenemos las fuerzas de cortante, ¿verdad? Que el acero, pues, evidentemente no esté el perfil encima y se vaya a desprender o se vaya a quebrar directamente el anclaje o la varilla Haas, el arrancamiento al borde del concreto, que es lo mismo que mencionábamos, y la falla por desprendimiento, que también esa es otra situación, que cuando nosotros queremos venir y colocar las cargas, este tiende a fallar, ¿verdad? Y prácticamente como que se parta o se vaya de un lado y quiebre lo que es el hormigón, ¿verdad? Y las cargas evidentemente combinadas que existen, ya sea en el eje Z y en el eje Y o en el eje X, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tenemos evaluado esto, entonces aquí vamos viendo qué es las cortantes en X, cortantes en Y, los momentos, y tenemos un total de un 70%. Si se fijan bien acá, nosotros podemos colocar el 70% de que este diseño les puede funcionar. ¿Qué pasa si vengo yo y lo quiero cambiar? Así de fácil es cambiar con un anclaje químico y mecánico. Evidentemente tenemos que tener el concepto de lo que ya hablamos, más lo que yo puedo cambiar. Por ejemplo, puedo cambiar un E55, F1554, evidentemente las variedades vienen con esta aprobación, y yo lo puedo colocar, por ejemplo, con 5 octavos, ¿sí? O incluso podemos ver, sí, cambió de 5 octavos por 6. Por ejemplo, como estaba antes, de media por 4 una y media. La podemos cambiar a 5 octavos por 6, sí, y cumple, sí, un total de un 59%. Ok, ¿qué pasa si yo lo cambio a un anclaje mecánico? Por ejemplo, con un KB1. Si yo lo cambio a KB1, por ejemplo, y que sea de media, ok, hay cosas que me cumplen un 0%. Esto quiere decir de que ni siquiera el anclaje lo toca como cortante, ni siquiera es considerado, ¿verdad? Esto es un cumplimiento de un 94%. Entonces, vamos a ver. Si yo coloco uno de 5 octavos, aquí me da un mejor porcentaje. ¿Pero qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar en estos casos, con estas cargas y estas medidas, anclajes químicos y mecánicos. Acá yo puedo decirle al cliente, ok, en base a su presupuesto, ¿qué es lo que usted necesita? Ok, mire, no me puede pasar de esto y esto y esto. Entonces yo le diría, ok, bueno, entonces probemos con anclaje químico, tal vez solo con 2 anclajes o tal vez solo con 4 y la persona tal vez me pedía 6. Entonces nosotros optimizamos el diseño, tratamos de ver cuál es la mejor solución para el proyecto. Por eso es que existe actualmente lo que se llama el Smart Design. El Smart Design prácticamente aquí me escoge a mí qué tipo o cuántos anclajes yo puedo utilizar en estas cargas. Por ejemplo, lo coloco acá, pongo Smart Design,
lo coloco de esta forma y le digo que me haga revisiones con el H200 y el R500. El tipo, voy a seleccionar todos. Vamos a ver, ya lo tenemos, el concreto es el mismo y vamos a buscar soluciones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si realmente se optimiza o no. Si se fijan bien, miren, si se puede optimizar. Si nosotros colocamos esta opción, me cumple. Vean específicamente que cambia el tamaño de la placa y solo necesita 2 anclajes para que este cumpla perfectamente a un 86% nuestros anclajes. Y no necesariamente necesitábamos 4, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros utilizamos este software y para eso es importante venir y determinar qué tipo de anclaje, qué tipo de químico usted necesita para su proyecto. Es importante que cuando usted llegue a tienda o nos escriba y demás, pregunte y diga, miren que lo tengo para esta aplicación. ¿Sirve? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Se puede hacer algún diseño? Y demás, claro que sí. Nosotros contamos con estos diseños totalmente gratuitos para que usted pueda utilizarlos y darse una mejor orientación y una mejor seguridad. Por algo nosotros, pues como Hilti y Lazarus, tenemos esta unión de seguridad, ¿verdad? Y de que no va a haber ningún problema, porque como todo esto va garantizado y nosotros también hacemos el asesoramiento, ¿verdad? No va a haber ningún problema en el determinado tiempo de instalación si nosotros le hemos brindado el seguimiento correspondiente más la garantía que tiene el producto en sí. Ahora bien, ya para terminar, nosotros aquí pues concluimos con que sí se puede utilizar anclaje químico y mecánico en ambos. Hay momentos en que no se pueden, o sea, hay unos que son muy amplios, ¿verdad? Y que no se pueden utilizar un anclaje químico, por ejemplo, o que no se puede utilizar un anclaje mecánico. Depende de lo que anteriormente ya le había mencionado, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso del diseño, quisiera decirles que por qué elegir nuestro sistema de anclaje Hilti por la seguridad certificada, el ETA, el ICC y el cumplimiento normativo. El ETA es para la aprobación técnica europea y la ICC para aprobaciones estadounidenses, ¿verdad? Tiene los dos cumplimientos de seguridad. También tenemos diseños con ingeniería, como el Profit que les mencioné, las instalaciones rápidas, menos pasos, más eficiencia, y trazabilidad total, reportes listos para obra y demás. También tenemos los soportes locales, que son los asesores técnicos a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos en San Pedro, Comayagua, la entrada, ¿verdad? Y demás. También el acompañamiento antes, durante y después. O sea, el acompañamiento, por ejemplo, para un anclaje mecánico, ¿cuál sería? El antes, nosotros hacer el diseño, enseñarle a las personas que van a utilizar o que lo van a instalar cómo se instala un anclaje químico o un anclaje mecánico. Durante, viendo cómo se instalan, haciendo la supervisión para ver si los pernos o XY quedó bien. Y después nosotros hacemos ya sea un informe específico para que usted presente a X o Y diseñadores o que presente para la supervisión, ¿verdad? Y después si necesita pues algún cambio o algún cambio de especificación, por ejemplo, que empezaron con una, pero la quieren cambiar por X o Y razón, pasó algo en el proyecto, también se da ese servicio postventa, ¿verdad? Menos desperdicios, como lo había mencionado, con nuestros diferentes dispensadores y los proyectos que nos fallan, que son sistemas validados de inicio a fin. Así que, bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por haberme escuchado. No sé si tienen alguna consulta o algo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Paola. Excelente, como siempre. Muchas gracias a todos los que han asistido hoy. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas, así que podemos hacer algunas preguntas mientras se colocan algunas preguntas por acá en el chat, y si quieren pueden levantar la mano y puede hacer la pregunta directamente al ingeniero. Ahí
algunos comentarios que estuvieron mientras hiciste la pregunta con respecto al perno que no está totalmente ingresado. Wilfredo Vanega dijo que el químico está fuera del hueco, está superficial. Correcto. Excelente, sí, Y sí. Aaron Castro dijo porque el químico no está totalmente relleno, bueno, que porque el hueco no está totalmente relleno de químico. Arquitecto Nuriel, no hay espacio para que ingrese el producto Sí, es correcto. y Wilfredo Vanegas, no es funcional el Zika K32 entonces, preguntó. No, no es que no es funcional, ¿verdad? Todos estos productos tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Lamentablemente, el mal funcionamiento o la mala praxis es lo que hace que el anclaje no esté bien instalado, pero no quiere decir que el producto sea malo. El producto tiene sus aprobaciones y es bueno en X o Y razones, ¿verdad? Pero la cuestión es saberlo colocar o instalar. ¿Qué quiere decir? O sea, si nosotros nos vamos a esa específicamente esa pregunta, ¿verdad? Lo malo que hacen aquí realmente es untar el producto. Ustedes pueden colocar esto, por ejemplo, cuando son dos bicomponentes, por medio de una pistola, se coloca en un recipiente limpio, ¿verdad? Que tenga boquilla y demás, que esté vacío, se colocan estos epóxicos separados, se unen, ¿verdad? Se mezclan, se colocan y así lo podemos instalar, como les había mencionado en la perforación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo vengo y solo lo unto, como estaba en este caso? Ahí, eso es lo malo. O sea, esto es lo que realmente está mal. Venir y untar la varilla con el producto. No se hace de esa forma. Por eso es que queda aquí estos huecos. Entonces el producto es muy bueno, muy funcional, pero si lo hacemos con mala praxis, no va a estar bien, sino que se debe de colocar de esta forma, ¿verdad? Así, que yo pueda rellenar todo el orificio o hasta cierto punto, hasta unos 3/4 menos de la perforación y así yo ya puedo quedar tranquila de cómo está mi instalación, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí, así, se hace esta instalación de esta forma. Si ustedes ven, no llenan la varilla antes ni nada, sino que lo colocan en la perforación. No sé si contesté la pregunta por ahí. Ok. Tenemos una pregunta, bueno, tengo una pregunta de Sebastián, pero creo que quiere hacerla a través de micrófono. Si me levanta la mano, Sebastián, para poderle habilitar el micrófono, no hay ningún problema, yo lo habilito. Solo levante la mano, por favor. Ahí está, ahorita mismo le habilito el micrófono. Ya lo tiene habilitado. Buenas, Inge. Quería consultarle sobre el software. Hola. Sí, claro, dígame. ¿Dónde se puede conseguir o se compra la aplicación o ustedes lo Ok. distribuyen? Ok, perfecto. Bueno, Hilti tiene con solo un correo institucional, nosotros le podemos dar acceso a este programa, ¿verdad? Se abre una cuenta, nos lo mandan, nosotros hacemos la gestión o ustedes la pueden hacer o nosotros le instruimos cómo y dura mes a mes estarlo renovando en versión demo, ¿verdad? En versión demo usted puede hacer todo este tipo de diseños que le enseñé, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Ya cuando uno utiliza elementos finitos, ahí sí hay algún tipo de cambios, ¿verdad? Con el premium que nosotros tenemos. Pero en base a esto es igualito todo en la versión demo. Entonces, con un correo institucional usted puede tener acceso a este. Este es totalmente gratuito, no tiene que pagar nada, ¿verdad? E igual las capacitaciones. Si usted quiere algo personalizado para su empresa, para las personas que van a diseñar, perfectamente usted puede venir y escribirnos y decirnos, miren que necesito una capacitación para el Process Engineer y perfectamente nosotros la podemos agendar y enseñarle cómo utilizarlo de manera gratuita. Esto es más para que estén seguros de lo que están colocando con los productos Hilti. Con el correo de la UNAD se puede, institucional de la Claro UNAD que se sí. podría acceder. ¿Y a Sí, dónde hay que claro. hacer el contacto, Inge? ¿A dónde se Lo que envía el podemos hacer es
puede escribir su número si quiere por medio del chat y yo me comunico con usted para poderle hacer el ingreso y demás, ¿verdad? O si alguien más está interesado, pueden colocar sus números por ahí, ¿verdad? Para poderles dar acceso y ustedes poder probar este software. Ok, si alguien más tiene alguna otra pregunta, aquí yo te estoy pasando el número de Sebastián ahí Ok, directamente súper. a tu WhatsApp. Ok, si alguien más tiene, tiene otra pregunta, si alguien más tiene otra pregunta, me puede hacer el favor de notificarme. Solo levanta la mano o hace la pregunta ahí a través de, creo que Sebastián otra vez. ¿Tiene habilitado el micrófono todavía, Sebastián? Sí, que entré un poco tarde a la sesión, pero quería consultar. Ujú. Son expansores los cosos rojos son expansores que van introducidos en los agujeros que se hacen y luego se aplica el químico. ¿Es correcto? Sí, el anclaje expansivo es una cosa y el anclaje químico es otra. Por ejemplo, con anclaje químico nosotros utilizamos la varilla Haas, que es una varilla roscada nada más. Se coloca, se perfora, se coloca el epóxico y después se coloca esta varilla roscada, ¿verdad? Y después se coloca pues la arandela y la tuerca. A diferencia de los expansivos se hace la perforación idéntico a al perno, ¿verdad? Y después este se coloca o se pernea, ¿verdad? Y después este se va a abrir y se va a reducir y se va a adherir al concreto con el agarre o la expansión que está en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí lo va a poder ver un poquito mejor. Por ejemplo, aquí, creo que por aquí está, permítanme. Vamos a ver, aquí. Si se fija bien, aquí está la parte expansiva de este. Entonces este se reduce y esto se abre a tal forma que se adhiere al concreto. Tiene un agarre mayor y más amplio. A diferencia de este, que el anclaje químico pues va adherido con el epóxico directamente. No sé si respondí su pregunta. Sí, sí, gracias, Ingrid. Ah, excelente, súper. Me alegra. ¿Alguien más tiene otra pregunta que pueda hacer o que requiera? Ok. Si no hay, ok, aquí hay otra pregunta. Aaron Castro dice, ¿qué recomendaciones tienen para anclajes en concreto de baja resistencia o deteriorado? Deteriorados. Ah, ok. Sí. Eso evidentemente el anclaje químico, ¿verdad? Obviamente primero se tendrían que resanar ciertas fallas que pueda tener el hormigón eh, ¿cómo que se llama este? O donde vayan a instalar la placa o demás, ¿verdad? Entonces, primero se harían incluso hay productos diferentes de Admix que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para grietas y demás, hay rellenos, o sea, hay impermeabilizantes, hay de todo, para que ustedes puedan primero resanar el lugar y después colocarle los anclajes. Si son muy graves las fisuras y demás, entonces se puede colocar de una forma que primero se resane todo y después hacer unas pruebas para ver si realmente este cumple con lo específico, ¿verdad? Pero lo que yo sí le recomendaría sería el anclaje químico, ¿verdad? Porque digamos, si está fisurado, el anclaje mecánico no sería la mejor solución, ¿verdad? Porque recuerden que este se abre, se expande en la parte de abajo, entonces eso puede causar algún tipo de fisura o algo más si el concreto está más débil. Entonces, ¿qué es lo que haría un anclaje químico? Adherir ese tipo de cosas y sellaría por completo que no pase las cargas o la fisura al perno, ¿verdad? Evidentemente, siempre y cuando se puedan resanar antes, podría usar el anclaje químico. Si no lo va a curar o no va a ser lo mejor para la losa de concreto, no le recomendaría ninguno de los dos. Primero se tienen que resanar cosas y después utilizar los pernos de una forma adecuada y bien. No sé si respondí, pero ¿o alguna pregunta más? Arnold Arriaza
¿podría resumir el cálculo de rendimiento del epóxico? Por ejemplo, RE500, entendí que lo puedo hacer mediante la app que nos comentó. Sí, el rendimiento lo pueden hacer por medio de la aplicación, ¿verdad? Ahí les dice específicamente cuánto e incluso en las fichas técnicas también lo pueden calcular, ¿verdad? Pero evidentemente usted solo lo busca en la App Store como volumen, cálculo de volumen del epóxico Hilti y ahí les va a salir esta aplicación totalmente gratuita, solo tienen que poner qué país es y ahí les va saliendo a ustedes el tipo de rendimiento y demás, cuánta en la perforación, cuántos ml necesita y así sucesivamente. Entonces ahí lo pueden encontrar cuánto es el rendimiento y si no nos puede preguntar a nosotros también como el equipo Hilti, ¿verdad? De cuánto necesita o cuántas perforaciones y nosotros podemos hacer el cálculo por ustedes y darles un informe final. Ok, bueno, si hay otra pregunta la podemos tirar y obviamente la hacemos, pero por mientras, para ir avanzando, voy a hacer el sorteo de dos chalequitos de aquí de la empresa. Ni la ingeniera Paola tiene, con eso lo digo todo. Así que vamos a sortear dos chalequitos. Ya dejé de Entonces, compartir ahorita, ¿verdad? sí, ya estoy compartiendo yo. Ok. Jeffrey, vamos a ver si es él. Sí. Jeffrey Espinosa, solo me comparte su número de teléfono. Está aquí Jeffrey Espinosa. Me comparte su número de teléfono en el chat para podernos poner en comunicación con usted para hacer Ah, la ya entrega de respondió. chalequitos. Hola, No, dice por ahí. no lo veo. Ya lo vi. Me comparte su número de teléfono, Jeffrey, para hacerle ya comunicarnos con usted y hacerle la entrega. Y por mientras vamos a darle clic al siguiente. Para que salga. Irma Videa. Si nos ayuda Irma Videa, por favor, si está por aquí. Irma Videa. Sí, solamente nos comparte su número de teléfono aquí en el chat y nosotros nos vamos a comunicar con usted. Entonces quedamos a la espera de Irma que nos coloque su número de teléfono para podernos comunicar con usted. Ya se contactó Irma por ahí. Sí, creo que requiere micrófono, pero no me ha dicho nada. ¿Le vamos a permitir micrófono? Tal vez es que anda manejando o algo así. Hola, por algún motivo no puedo escribir en el chat, no está Ah, habilitado. con gusto, entonces Para solo mí. nos da el número de teléfono 99 99 77 77 97 91. 91. Ujú. Ok, listo, ya lo tengo apuntado. Bueno, Gracias. muchas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Esperen los próximos webinars que vamos a estar bajo esta línea, que son las soluciones que revolucionan tu jornada. Así que ya saben cómo está la dinámica. Al final, obviamente, de cumplir todos los webinars, se va a hacer la entrega del diploma de participación. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero Paola, por su participación y pues la dejo para que se despida del grupo y nos vemos en el siguiente, que próximamente va a ser el próximo jueves, si no me equivoco, o se va a estar notificando porque no tengo entendido no tengo ahorita claro cuál es el del próximo jueves. Excelente, bueno, chicos, chicas, ingenieros, ingenieras, muchas gracias, muy amables. Me despido, cualquier cosa, si necesitan algo más, alguna información, nos pueden escribir, ¿verdad? Ahí les estaré brindando mis datos y demás para que ustedes puedan llamar, escribir y decir todo lo que quieran preguntar y demás.
Así que muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en otro webinar.